Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, los saludo y bendigo. Hoy quiero empezar unas pequeñas charlas con ustedes acerca de la Iglesia de Cristo, acerca de la historia de la Iglesia de Cristo, nuestro Señor. Hermanos, en el siglo XX y XXI estamos en una confusión tremenda. Son realmente miles y miles, se habla entre 50 y 100 mil iglesias separadas, diferentes, opuestas, y cada quien se hace pasar por el único y exclusivo mensajero de Cristo, lugarteniente de Cristo en la tierra, etc. Y bien, esto es gravísimo porque contradice la voluntad de Cristo y contradice el Evangelio de Cristo. Bien, vamos primero a ver qué dice el Santo Evangelio acerca de la iglesia. ¿Cuántas iglesias Cristo fundó? Fundó una sola. Nunca habla de iglesias en sentido cuerpo místico de Cristo, sino habla de la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, en San Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno, los poderes del mal, no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, te comunico la autoridad. La llave en la Biblia significa autoridad. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado también en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es algo muy, muy importante esto. Entonces, consultemos a Mateo 16, capítulo 16, versículo 18 y 19. Es muy importante, es sumamente importante esto. No hay iglesias, no puede haber iglesias. Hay únicamente la iglesia de Cristo, una y única. Como hay una sola iglesia, hay un solo bautismo, dice San Pablo, hay un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. No puede haber varias. Esto también lo dice por el Espíritu Santo San Pablo a los Efesios. Solo hay un cuerpo y un espíritu, como también habéis sido llamados, con la misma esperanza, la de vuestra vocación. Solo hay un Señor, un Dios, una fe. No puede haber fes, hay la fe cristiana auténtica, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y bien, como hay un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Efesios 4:5, hay una sola y única iglesia. No puede haber iglesias. Claro, la iglesia es universal, es mundial, internacional, de ahí la palabra católica, en griego significa universal. ¿Y dónde está esto en la Biblia? Está en la Biblia, capítulo 28, último de San Mateo, 19, capítulo 18, 19. Vayan a todo el mundo, prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizándolas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice bauticen a todas las naciones, bien, todas las naciones forman, los cristianos bautizados en todas las naciones van a formar una comunidad cristiana, una asamblea cristiana universal, mundial, internacional. Y debido a que en esta época se hablaba latín, griego, arameo, y bien, en griego se dijo Iglesia Católica, Iglesia Católica en español, es decir, Iglesia Cristiana Universal.
Iglesia Cristiana Universal. Cristo es muy claro. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, ¿a quién dice esto? A los apóstoles. Id pues, enseñad a todas las naciones, a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta la consumación del mundo, hasta el fin del mundo. Entonces esto también es sumamente importante. Todo poder fue dado a Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, en el cielo y en la tierra. Vayan, dice. ¿A quién dice? A los apóstoles. Vayan, enseñen, bauticen. Y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces aquí vemos que el Evangelio contradice totalmente las pretensiones de las sectas, que hubo apostasía y que ellos vienen a restaurar, como por ejemplo los mormones. Inventan esto y se da una tranquilidad de conciencia, una legitimidad que no tienen. Si hubo apostasía, la apostasía viene de los que han abandonado la iglesia, una santa, católica y apostólica. Entonces los apóstoles van a enseñar, van a predicar, van a dejar lugartenientes. Los apóstoles han dejado lugartenientes. Importante saber esto. ¿Quiénes son estos lugartenientes de los apóstoles? Bien, son los obispos. Muy claramente lo dice la Biblia. Los que pretenden ser biblistas y evangélicos y creen la Biblia y que hagan caso a la Biblia. Que hagan caso a la Biblia. Primero, vemos que los apóstoles sí dejaron lugartenientes. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, 28. ¿Qué dice San Pablo a los obispos, a los lugartenientes que dejaron en Éfeso? Bien dice, el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre. Cuídense de ustedes y del rebaño, porque yo sé que habrá lobos feroces después de mí que van a destruir el rebaño, arrastrar la gente tras de sí. Entonces, cuídense de usted, del rebaño. El Espíritu Santo os puso obispos, es decir, sacerdotes mayores, supervisores de los demás presbíteros o sacerdotes, os puso presbítero al frente de la iglesia. Cuídense de ustedes y del rebaño. Muy, muy importante esto. Entonces, hay obispos. Los apóstoles no dejaron un libro mudo para que cada quien hiciera lo que quiere con él. Dejaron una autoridad humana, en carne y hueso, palabra y mano y puño y ojo y boca. El Espíritu Santo, por orden de Dios, los apóstoles pusieron al frente de las diferentes comunidades cristianas sacerdotes que llamamos obispos, es decir, sacerdotes supervisores de los demás sacerdotes. Bien, ellos tienen el cargo de la iglesia. San Pablo, entonces esto es Hechos 20, 28, muy importante, porque después habla de entre los sacerdotes van a salir lobos feroces que van a tratar de arrastrar tras de sí a los fieles, a las ovejas. Es el caso de todos los sacerdotes que han fundado sectas, por desgracia, y el más peligroso de todos fue Martín Lutero, que falsificó radicalmente el cristianismo, llamándose cristianismo evangélico, lo que es totalmente falso. Lutero era sacerdote, arrastró tras de sí, apoyado por los políticos de su tiempo para robar hospitales, colegios, universidades, asilos de la iglesia. Lo apoyaron y se hicieron protestantes llamados evangélicos. Y bien han destruido el evangelio. Vemos también los hechos de los apóstoles. Dije que los apóstoles intervienen y no dejan a cualquiera hacer lo que quiere. No lo dejan. Los apóstoles hablan. Los apóstoles deciden, los apóstoles condenan los errores o los que tergiversan las escrituras. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 24, ¿qué pasa? Unos cristianos de Jerusalén, judíos cristianos, van de Jerusalén a Antioquía perturbar a los fieles que tenían que seguir las leyes de Moisés. ¿Y los apóstoles qué hacen? Dicen,
habiendo llegado a nuestros oídos que algunos salidos de entre nosotros, sin que nosotros les hubiéramos mandado, os han perturbado y han agitado vuestros espíritus. Y bien, no hagan caso a esta gente. Gente sin nuestro conocimiento, sin nuestro permiso, sin que les hubiéramos mandado o autorizado o enviado, fueron a perturbar a la comunidad cristiana de Antioquía. No les hagan caso, este es lo que tienen que hacer, y ahí les dan indicaciones para seguir la vida cristiana. Entonces aquí vemos que los apóstoles sí intervienen magistralmente, intervienen con autoridad. De hecho, Cristo dejó a los apóstoles como lugartenientes suyos. Hoy para muchos es la palabra, Biblia máxima autoridad. Y bien, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Cristo dejó a los apóstoles como lugartenientes suyos, con autoridad suya. ¿Qué dijo? San Lucas 10, 16. Quien os escucha, me escucha. Quien os rechaza, me rechaza. Y quien rechaza a mí, rechaza a Dios Padre que me ha mandado. Muy importante. San Lucas 10, 16. Quien a ustedes, apóstoles míos, oye, escucha, a mí me oye. Y el que vosotros desecha, rechaza, a mí rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, a Dios Padre que me ha enviado. Entonces los apóstoles sí tienen autoridad. Quien a ustedes rechaza, a mí rechaza. Quien a ustedes escucha, a mí escucha. Ahora todos los que han rechazado los lugartenientes de los apóstoles desde hace 2000 años, y bien, son herejes, siguen sus opiniones personales. Otra cita importante, segunda Timoteo 2:2, ¿qué dice San Pablo? Bien, San Pablo, que nombró, que ordenó, que consagró por la imposición de la mano, entrega del Espíritu Santo a Timoteo como obispo, dice, lo que oíste de mí, comunícalo a hombres fieles, capaces de comunicarlo a otros. Lo que oíste de mí, comunícalo tú, Timoteo, obispo, a otros hombres fieles, capaces de comunicarlo a otros. Eso también es muy importante, muy importante. También dice, oh Timoteo, guarda el depósito. Guarda el depósito. Ay, caray, ¿cuál depósito? Bien, el depósito de la fe. Oh Timoteo, guarda el depósito. Sumamente importante esto. Oh Timoteo, guarda el depósito a ti confiado, evitando las palabrerías vanas y las contradicciones de la falsa ciencia que algunos profesan, extraviándose de la fe. Primera Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda el depósito a ti confiado. Entonces, queridos hermanos, los apóstoles no han confiado el depósito de la fe al papel mudo, sino lo confiaron a hombres vivientes para que lo comunicaran a otros. Entonces aquí vemos, Cristo y los apóstoles confían a Timoteo, el depósito. ¿Y qué debe hacer Timoteo? Confiarlo a otros. ¿Y estos qué van a hacer? Bien, confiarlo a otros, uno tras otro. Eso se llama sucesión apostólica. Es sumamente importante. Si alguien solamente dice yo sigo la Biblia, bien la Biblia lo contradice. No lee bien la Biblia, por desgracia. No lee bien la Biblia. Vemos también en la carta a Tito, capítulo 1, 5. Oh Tito, te dejé en Creta, isla de Grecia, para que acabases de ordenar lo que faltaba y constituir por las ciudades presbíteros en la forma que te ordené. Entonces Tito, obispo, sacerdote mayor, debe ordenar, consagrar presbíteros, sacerdotes, padres, en la forma que te ordené. Pero no dice en qué forma, no dice la forma que te ordené. Entonces ahí vemos que también la palabra de Dios, la revelación de Dios, no está
solamente escrita, también fue comunicada oralmente. De hecho, ¿qué dice San Pablo hablando precisamente de la palabra de Dios comunicada? Y bien, San Pablo en la segunda Tesalonicenses 2:15, segunda Tesalonicenses 2:15 dice: mantened firmemente las tradiciones en que fuisteis adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. Por carta nuestra. Significa que todo no fue escrito, fue comunicado la palabra de Dios, la revelación, el mensaje de Cristo, por su Espíritu Santo fue comunicado, sea por carta, sea de viva voz. Hagamos caso a eso también. Esto se llama tradición apostólica. ¿Y qué dice San Juan? Si hubiéramos escrito todos los libros, no cabría en el mundo. Entonces, ¿dónde está lo no escrito? Y bien, eso se llama tradición apostólica. El que quiere rechazar esto, ahí de él, ¿no? Es pobre de él, pero Cristo dejó las cosas bien ordenadas. Cristo, como dije, no dejó un libro mudo, ni mandó escribir nada. Y cuando dice vaya a predicar el Evangelio, no es el libro, es la doctrina, enseñanza que él mismo ha comunicado y que el Espíritu Santo va a acordar a los apóstoles. Otro punto importante, San Lucas 24, 45. Y bien, el día de la resurrección, nuestro Señor aparece a los apóstoles, les explica las escrituras, los salmos, Moisés, profetas, que hablan de su crucifixión, muerte y resurrección. Y después dice, San Lucas 24, 45, entonces Cristo les abrió la inteligencia para que entendiesen las escrituras. Cristo abrió la inteligencia para que entendiesen las escrituras. También esto es sumamente importante. La mente de los apóstoles fue abierta por Cristo. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo, por lo tanto ya no pueden hacer error ni equivocarse, ni pecar. De hecho, ¿por qué? Porque son las columnas de la iglesia. Y los apóstoles, lo hemos dicho, repito, dejaron lugartenientes como representantes de Cristo en la tierra. Cristo manda a los apóstoles mandan Tito, Timoteo, Silas, Clemente, los primeros obispos que han ordenado. Y dije que los apóstoles no permiten que cualquiera haga de la suya. Gente sin nuestro conocimiento y aprobación y mandato fue perturbada. Ustedes no le hagan caso. Por lo tanto, cualquiera que predica en la Biblia contra y fuera de la iglesia una santa católica apostólica, que los apóstoles, bien, es un falso. Segunda Corintios 11, 13, 14. ¿Qué dice? Hablando de los predicadores no autorizados, San Pablo dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, también sus ministros. ¿No, queridos hermanos? No hay iglesias, no hay fes, no hay credos, hay la iglesia que Cristo dejó fundada, constituida, ahora, ¿esta cómo se llama? Bien, es la iglesia universal, católica. Vayan, prediquen, enseñen, bautizan a todas las naciones, todas las naciones cristianas que forman una iglesia cristiana universal, mundial e internacional. Y San Pablo nos alerta, si alguien os predica un evangelio diferente, distinto del que habéis recibido, sea maldito, anatema sea, Galatas 1:8. Entonces, es algo muy importante de tener cuenta de estas cosas. Ahora, ¿cómo saber dónde quedó este mensaje de Cristo a los apóstoles? Y bien, lo mejor es consultar. Digo esto para los que no hacen caso a la iglesia, los rebeldes, ¿no? Rebeldes o engañados, porque finalmente muchos de los protestantes de hoy, pobres de ellos, son de buena voluntad, pero eso no cambia nada. Fueron engañados, intoxicados en nombre de la Biblia con palabras bíblicas mal aplicadas a la iglesia, contra la iglesia católica. Eso no vale. Entonces, ¿dónde está el mensaje de los apóstoles?
Está en el catecismo de la Iglesia Católica. Está en los viejos catecismos que los obispos, lugartenientes de los apóstoles, bien, han comunicado, se han sintetizado por preguntas y respuestas. Con otras palabras, podemos decir que el catecismo es la palabra de Dios comunicada de siglo en siglo por el magisterio de los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Y debido a que los protestantes dije, no nos hacen caso, pobre de ellos, porque fueron intoxicados de veras, y yo conozco la buena voluntad de muchos de ellos, por haber hablado con ellos, discutido con ellos, pero no entienden. Entonces, ¿qué les aconsejamos? Y bien, mira, hijito, vamos a algo más lejos. Vayan a ver, además de analizar esas citas que acabo de analizar, bien, vayan a ver los padres apostólicos. Lean, mediten las obras, las cartas de los primeros discípulos de los apóstoles que llamamos padres apostólicos. Entre ellos, por ejemplo, el más famoso, Santo Ignacio de Antioquía, obispo, segundo o tercero obispo de Antioquía de Siria, martirizado, echado de los leones en el año 107. Y bien, ahí él fue el primero que utilizó la palabra Iglesia Católica en su carta a los Efesios, pienso capítulo 8 de esta carta. Santo Ignacio de Antioquía, San Policarpo, discípulo de San Juan Evangelista, San Ireneo, discípulo de San Policarpo, el filósofo San Justino, por ejemplo, la Didache Euditache de los 12 apóstoles, el más antiguo texto cristiano que tenemos, finales del siglo I. Bien, lean estos grandes gigantes de santidad de los primeros siglos y vean si encuentran doctrina protestante o qué, pero si encuentran otra cosa, significa que ustedes fueron engañados, queridos hermanos. Los protestantes son gente engañada, y yo no dudo de buena voluntad y fe de muchos, pero realmente están engañados. Lean los padres de la iglesia. De hecho, muchos pastores, gracias a Dios, muchos pastores, estudiando a fondo la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, los más cercanos apóstoles, se dan cuenta que no son protestantes esta gente, son más bien cristianas de la Iglesia Universal, que llamamos Iglesia Católica. Entonces concluyo diciendo que los que dicen que hubo apostasía, que viene a restaurar, es invención gratuita. No tiene... La apostasía viene de los que han abandonado la Iglesia Católica, Lutero y todos sus discípulos. De los que pretenden que Constantino fundó la Iglesia Católica, otra mentira, otra tergiversación histórica, bien es falso. Constantino no fundó ninguna Iglesia Católica. Constantino, en el año 312, bien, puso fin a las persecuciones y apoyó la junta de los obispos en el concilio de Nicea en 325. Dije hace rato, en el año 107, Santo Ignacio Mártir, obispo de Antioquía de Siria, utilizó ya el término Iglesia Católica. En el año 156, cuando San Policarpo, obispo de Esmirna, Turquía actual, discípulo de San Juan Apóstol, fue martirizado, las comunidades cristianas vecinas pidieron noticias. Y en la carta dicen, la iglesia de Dios que está en Esmirna, a la iglesia de Dios que está en tal lugar, y a todas las que hacen parte de la una santa y católica iglesia, paz y bendición. Entonces, allí los primeros cristianos están conscientes de tener iglesias locales de tal o tal ciudad, pero todas forman una iglesia universal que llamamos la católica. En 250, el juez pregunta a un mártir, ¿cómo te llamas, fulano? ¿Eres cristiano? Sí. ¿De cuál iglesia? De la católica, puesto que Cristo no fundó ninguna otra. Entonces, que nos dejen en paz con mentiras históricas. Está comprobado que los ortodoxos cristianos de Rusia, Grecia, etcétera, hasta 1054 eran católicos, que los protestantes todos salieron de la Iglesia Católica. Bien, Lutero era sacerdote, fue excomulgado de la Iglesia Católica en 1521, y todas las demás sectas vienen de él o de Enrique VIII, rey de Inglaterra, que por cuestión de divorcio se separó, tomó 5 o 6 mujeres y mató 2 de ellas.
Él y su hija bastarda, Isabel, mataron unos 72.000 católicos que no quieren hacerse protestantes. Y después empezaron a nacer las sectas y sectas y sectas, y cada quien hizo la suya, pero por gracia, o más bien gracias a Dios, esto no vale nada. ¿Por qué? Y bien porque Cristo no las fundó, así de sencillo. Entonces, que quede claro, estas sectas que se hacen pasar hoy por cristianas, por evangélicos, etcétera, y bien son invenciones humanas, no tienen absolutamente ninguna legitimidad. Entonces dije, Lutero empezó en 1521, Enrique VIII 1534, los presbiterianos 1560, los bautistas 1606, los mormones 1830, los adventistas 1831, después adventistas séptimo día, y de ahí salieron 1870 los testigos de Jehová, y todas las 10 iglesias hoy evangélicas o pentecostales, dice cristianas, son sectas subproducto del protestantismo norteamericano, que ya no tiene nada seriamente cristiano en muchos puntos, por desgracia. Y bueno, entonces, ¿la solución cuál es? Bien, que los católicos seamos de veras católicos, vivamos el evangelio, si eso es importante, una coherencia entre nuestra fe y nuestro comportamiento, es decir, la verdad de esta gente. Si uno grata, todos los protestantes latinos, si usted grata, segunda, tercera, cuarta generación atrás, eran católicos. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia es católica, es decir, cristiana universal. Una santa, católica y apostólica. Y se dice romana porque San Pedro murió martirizado en el año 67 en Roma y crucificado. Entonces, queridos hermanos, en resumen, Cristo dice, mi iglesia, San Mateo 16, 18, los apóstoles fueron nombrados, consagrados, sacerdotes por Cristo, el día del jueves santo. Toman y coman, este es mi cuerpo, mi sangre, hagan esto en memoria mía. También es muy importante. Hagan esto en memoria mía, dice. Entonces, con estas palabras, los hacía sacerdotes. San Lucas 22, 19. Y al subir al cielo les da orden de ir, predicar, enseñar, bautizar a todas las naciones. Todas las naciones cristianas unidas forman una iglesia cristiana universal, mundial, internacional. San Mateo 28, 19. Y vemos en los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles no permitían a cualquiera perturbar la comunidad cristiana, intervienen enérgicamente. Hechos 15, 24. Gente sin nuestro conocimiento, autorización, fue perturbar ustedes, no les hagan caso, esto es lo que tienen que hacer. Oh Timoteo, guarda el depósito, 1 Timoteo 6, 20. Oh Timoteo, lo que oíste de mí, comunícalo, transmite a hombres fieles, aptos de comunicar a otros, 2 Timoteo 2, 2. Y Hechos 20, 28, hablando a los obispos de Éfeso, San Pablo, antes de irse, dice, el Espíritu Santo os puso obispos frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre, cuídense de ustedes y del rebaño, porque habla lobos feroces. Entonces, vemos muy claramente, en el Nuevo Testamento hay una iglesia, una fe, un bautismo, un Señor, y tú eres Pedro, y sobre mi iglesia, Pedro, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos, eso también muy importante. Último capítulo de San Juan 20, 15, pastorear los corderos y las ovejas. Pastorear significa cuidarlos, enseñarles, guiarles. Quien os escucha, me escucha, quien os rechaza, me rechaza. Y hablando de los, San Lucas 10, 16, y hablando de los predicadores no autorizados, y bien San Pablo dice muy claramente dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros, según 2 Corintios 11, 13, 14. Y San Pedro profetiza, como hubo en el pueblo de Israel falsos profetas, así habrá falsos doctores que introducirán sectas perniciosas
muchos los seguirán en sus liviandades. Segunda Pedro 2:19 y 1 Timoteo 4:1. Entonces, hermanos, no hay iglesias, no puede haber iglesias, hay una iglesia. ¿Y cómo saber cuál es? Bien, uno, debe ser una. Dos, debe tener 2 años. Santa, católica, es decir, universal, en el espacio y en el tiempo, y apostólica, venir de los apóstoles en línea directa sin interrupción. Apostólica, la sucesión apostólica. Esto únicamente lo tiene la Iglesia católica y también las iglesias ortodoxas que guardaron, gracias a Dios, el dogma, pero se han separado de la autoridad. Entonces, todo lo que hoy es protestante no tiene sucesión apostólica, no tiene sacerdocio. El único sacramento que podría todavía ser válido en las más antiguas sectas es el bautismo, no tiene los demás sacramentos. Por lo tanto, tengamos caridad con nuestros hermanitos engañados que regresan a la una santa católica y apostólica. San Pedro, San Pablo, rueguen por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal llamado Catecismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está explicada con un resumen de la Biblia y también historia de la Iglesia. Tenemos otro canal muy rico también, FSSPX Costa Rica. Tenemos muchos temas de formación espiritual.